Audiolibro presentación Nueva Medicina Germánica. Dr. Rike Hirhammer, doctor en medicina y teólogo. Música Melodía arcaica, Meine Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirhammer. Capítulo sexto. Ejemplos clasificados según hojas embrionarias. Primera parte. Locución: Josep María Subirà Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. Hoja embrionaria: endodermo. SBS del páncreas. Una joven paciente lloraba el fallecimiento de 4 miembros de su familia cercana. En cada uno de ellos se había sabido por anticipado que no había esperanzas. El último en morir fue su padrino, quien había prometido legarle un magnífico baúl antiguo. Ella incluso le había encontrado un lugar de honor en su sala de estar. DHS. En la apertura y lectura del testamento resultó ser su hermana la heredera del baúl. Eso la pilló totalmente a contrapié, puesto que era un bocado, el baúl, que ella ya había tragado mentalmente y ahora tenía que devolverlo. Manifestación orgánica. A partir de ese DHS empieza a desarrollarse un adenocarcinoma de páncreas. Contenido del conflicto: contrariedad con miembros de la familia, lucha por el bocado, conflicto de herencia. Sentido biológico: poder digerir de todos modos el baúl mediante el incremento de la producción de jugos gástricos. A partir de ese momento no hacía más que pensar día y noche de qué modo podría recuperar el baúl de su hermana. Pero también la hermana se sentía feliz de haber heredado el baúl. Fue después de este problema, y ya afectada por el cáncer de páncreas, que había seguido creciendo en el intervalo, había sido diagnosticado, cuando se dirigió a mí. El diagnóstico de la paciente había sido efectuado por la medicina oficial, pero posteriormente había encontrado también a varios terapeutas de la nueva medicina. Cada uno nombraba a una persona diferente como origen del conflicto entre los 4 miembros fallecidos. Estos eran, sin duda, verdaderos conflictos, pero ninguno cayó en la cuenta del malhadado baúl, ya que en comparación con la muerte de aquellos seres queridos, el insignificante baúl parecía algo secundario. Descubrí que solo la pérdida del baúl la había pillado a contrapié, es decir, de forma totalmente inesperada, y que era solo eso lo que le había ocasionado el DHS. Tras haber podido aclarar el problema, es decir, el conflicto biológico, encontramos rápidamente una solución. Resultaba que esta hermana, con quien la paciente mantenía una relación muy cariñosa, tenía transitoriamente graves problemas económicos, al contrario que la paciente. Como antigüedad, parece ser que el baúl tenía un valor máximo de 4.000 euros. El plan consistió en lo siguiente: el próximo domingo la paciente, junto a su marido, fue a visitar a su hermana y depositó ostensiblemente sobre la mesa un sobre cerrado conteniendo 5.000 euros. A continuación, le contó a su hermana la historia del baúl y de su cáncer de páncreas. La hermana, en un mar de lágrimas, se arrojó en sus brazos y le dijo, balbuceante: por amor de Dios, ¿por qué no me habías dicho nada? A partir de este momento el baúl es tuyo, puedes llevártelo de inmediato, hoy mismo. Entonces la paciente no pudo contenerse y se echó a llorar con lágrimas de alegría, balbuceando: te quiero tanto como tú me quieres. Sabes que no soy celosa, pero me había hecho tanto la idea del baúl. Está bien, acepto tu regalo para poder resolver mi problema, pero tú debes prometerme de no chistar en relación al sobre que está sobre la mesa. Así tú también resolverás tu problema. Luego empezó la difícil parte de la fase de solución. Por suerte, la hermana de la paciente aprendió la germánica. Fue así que pronto se convirtió en el médico privado y la enfermera más competente de su hermana, puesto que ésta se tiró 2 meses en cama totalmente extenuada por una tuberculosis pancreática. Agotada, apenas podía levantar la mano. Al principio tenía fiebre alta y a menudo sudaba tanto al amanecer que tenía que cambiar 2 veces la ropa de cama y el pijama. Pero pronto recuperó el apetito.
Diariamente su hermana estaba en la cabecera de su cama, había comprendido completamente la germánica y conseguía consolar y motivar a su hermana. 4 meses después, cuando por fin la paciente se recuperó totalmente, las dos hermanas estaban todavía más unidas que antes. SBS de los alveolos pulmonares. No es extraño que cuando reciben un diagnóstico del tipo «usted tiene un cáncer de hígado y le quedan solo 3 meses de vida», los pacientes experimentan un DHS, choque conflictual de pánico, concretamente de miedo a la muerte. El paciente piensa noche y día que pronto morirá. No consigue dormir ni comer, pierde peso rápidamente y solo piensa en la muerte. Manifestación: crecimiento, múltiples focos pulmonares circulares, adenocarcinoma de crecimiento plano o en coliflor, que pueden invadir más o menos la totalidad del pulmón según la intensidad del conflicto. Contenido del conflicto: miedo a la muerte, conflicto arcaico de no poder digerir el bocado de aire de oxígeno de vida. Inconscientemente, el paciente piensa que no podrá respirar más, no tendrá más oxígeno y que se ahogará. El oxígeno es casi la bocanada de aire que el paciente aspira con urgencia y teme no poder volver a tener. Significado biológico: dado que los alveolos pulmonares, como tejido intestinal arcaico, captan oxígeno y expelen dióxido de carbono, el cáncer de pulmón, alveolos pulmonares, es una tentativa del organismo de captar más oxígeno y expulsar más gas carbónico gracias al incremento del tejido respiratorio. La inervación original, dirigida por el tronco cerebral de la cavidad arcaica orofaringoanal, se mantiene hasta hoy. La inervación de la parte derecha de la cavidad arcaica regula la ingestión del bocado, mientras que la inervación de la parte izquierda de la cavidad arcaica regula la expulsión del excremento. Los pulmones son, en principio, órganos anexos o apéndices de la cavidad arcaica, de forma que originariamente el pulmón derecho tendría la función de aspirar el bocado de aire, oxígeno, y el pulmón izquierdo la de expulsar el excremento, dióxido de carbono. También se puede experimentar un miedo por la muerte de otra persona o de un animal, en cuyo caso casi solo existe un foco circular solitario en el pulmón. Si el paciente consigue encontrar una solución a su conflicto de miedo a la muerte, se tranquiliza y entra en la fase de solución-restitución, fase PCL. Siguiendo el ejemplo, si consigue comprender que el origen de este cáncer de pulmón fue el nefasto diagnóstico y que puede sobrevivir a su cáncer de hígado, como se ha dicho antes, el paciente entra en vagotonía, en la fase PCL. Y si, por fortuna, tenía ya micobacterias, bacterias tuberculosas, antes del DHS, se produce una tuberculosis pulmonar que eliminará los adenocarcinomas pulmonares mediante fiebre, sudores nocturnos y gran cansancio. Si no existen micobacterias, los tumores compactos se encapsulan. Cuando el foco tuberculoso está abierto, el paciente expectora muchas proteínas en su esputo. Naturalmente, estas deben ser reemplazadas por una alimentación abundante en proteínas. Además, deberá guardar reposo absoluto en la cama y no hacer esfuerzos, debido al riesgo de un neumotórax por el desgarro de la caverna pulmonar en formación. Se habla de cavernas pulmonares al final de la calcificación tuberculosa de uno o de varios focos pulmonares circulares. En el lugar del foco se observa ahora una caverna redonda, es decir, una cavidad. Desde hace 150 años se viene ignorando que el cáncer de pulmón y la tuberculosis pulmonar son en realidad el mismo programa especial SBS, pero en dos fases diferentes. Focos pulmonares circulares igual a fase CA, conflicto de miedo a la muerte. Tuberculosis pulmonar igual a fase PCL, fase de solución de conflicto. Membrana, mesodermo, mesodermo antiguo. SBS de la dermis, corion de la piel. Una paciente diestra tenía 2 tumores adenoides en el pecho izquierdo, glándula mamaria. Uno lo tenía desde hacía tiempo a causa de una antigua disputa, todavía vigente con su madre, y el otro a causa de un proceso de reconocimiento de paternidad con el padre de su hijo, de 8 meses, al cual todavía amamantaba, dado que tenía mucha leche. Luego de entrar en contacto con la germánica, ella esperaba que el conflicto quedaría solucionado cuando finalizase el proceso de paternidad, y lo mismo en lo que concernía a su madre.
Todo fue bien durante un año. Luego conoció a un individuo y una tarde se fue a su casa con su hijo para pasar con él la noche. Cuando el hombre notó en el pecho los 2 nódulos, que ella no le había mencionado en absoluto, se encolerizó y le gritó: «DHS, ¡soputa! Me querías liar, tenías cáncer, es repugnante, es contagioso. Coge a tu hijo y lárgate inmediatamente». Luego la puso de patitas en la calle, medio desnuda, con su hijo. Esta mujer, autosuficiente, nunca había sufrido una humillación parecida. Temblando de frío y de vergüenza, acabó de vestirse en el hueco de la escalera, tomó en brazos a su hijo lloroso y corrió hacia la parada de taxis a 1 kilómetro de distancia en el frío de la noche. Manifestación. Poco después empezó a crecer un melanoma en cada uno de los tumores de seno que, con la brutal reacción del individuo, DHS sentía como algo deforme, feo, sucio. Hasta ese momento ella había podido vivir durante año y medio con los tumores de pecho y amamantar perfectamente a su hijo sin problemas. El melanoma es un carcinoma adenoide subcutáneo de la dermis o corion que crece en la fase activa del conflicto. Contenido conflictual: conflicto de ataque a la integridad, de mancha, conflicto de sentirse feo, asqueroso, desfigurado. Sentido biológico: reforzar el corion para conseguir una mayor protección contra un ataque. Filogenéticamente, referido a la época en la que el corion arcaico no estaba recubierto todavía por la capa de epitelio pavimentoso, epidermis o piel externa. En la fase PCL, el melanoma se destruye mediante caseificación tuberculosa de manera invisible a nivel de la epidermis. Es decir, que la piel superficial permanece intacta mientras el melanoma es destruido por debajo. Si la piel se abre por un golpe o una punción, por ejemplo, entonces puede sentirse el mal olor de la tuberculosis, lo que recibe el nombre de tuberculosis dérmica abierta. Idéntico a la lepra, las micobacterias son las mismas. El llamado cáncer adenoide del seno es prácticamente también un melanoma. La glándula mamaria es en realidad corion invaginado. En tanto y cuanto el nódulo en caseificación tuberculosa no sufre rotura por una biopsia, se destruirá mediante una inofensiva tuberculosis y solo quedará una caverna. Por lo demás, el cáncer de piel, melanoma, no tiene nada que ver en absoluto con la capa de ozono ni la radiación solar, sino más bien con la idea histérica de que la radiación solar provoca cáncer de piel. Si, por ejemplo, se examinase cuidadosamente a todas las personas tendidas al sol alrededor de una piscina, se encontraría que 1 de cada 2 personas tienen una mancha pigmentada que, de forma arbitraria, se podría declarar como maligna. En la persona que recibiera este diagnóstico, el pánico haría luego el resto y entonces se diría: «Ve, la mancha pigmentaria crece. Es un melanoma. Lo vimos enseguida». En realidad, en el momento en que recibió el diagnóstico, el paciente se sintió sucio, manchado o desfigurado en ese lugar. Debemos mirar de manera diferente la tuberculosis, como algo biológico y totalmente normal. Indudablemente huele mal, produce una fuerte sudoración nocturna hacia la madrugada, el paciente durante varios meses se siente extenuado y solo quiere dormir. Esto sucede en todas las tuberculosis, es decir, en todos los órganos regidos por el cerebro antiguo que están en fase PCL. Pero tiene un sentido biológico claro: destruir el tumor ya innecesario y uno sobrevive. El problema es interpretar estos síntomas negativamente. Cada vez estoy peor, ya no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama. 2 semanas antes todavía podía moverme. Este tipo de interpretación errónea es solo un signo de ignorancia. Prácticamente todos tienen al mismo tiempo buen apetito y esto, debemos decir, no es un síntoma de enfermedad. Todavía peor en esta situación es, como siempre, nuestra ruinosa forma de vida, con familias pequeñas y desintegradas. El enfermo no puede quedarse en casa porque nadie puede cuidar de él. Todos están ocupados trabajando o con muchos compromisos sociales. Queda entonces solo el camino del hospital y la quimio. El fin de la historia ya lo conocemos. SBS del pericardio. Este caso ha pasado a la historia de la medicina bajo el nombre de el hacha de Nava. Un día el paciente tuvo una vivencia terrible. Eran las fiestas del pueblo y él, como todos los habitantes, había criado ocas para ser sacrificadas con motivo de las fiestas. En plena noche el paciente oyó ladrar a su perro. Se precipitó al jardín en calzoncillos para ver qué pasaba. En la oscuridad percibió la silueta de un hombre que visiblemente atacaba a las ocas. El paciente acabó reconociendo que se trataba de su vecino. DHS. En esos momentos un hachazo se abatió sobre él. Le alcanzó a escasos centímetros del pezón izquierdo. El hacha atravesó las costillas y penetró en el tórax.
El paciente se desplomó. El médico que acudió pensó enseguida que el corazón había sido afectado y le aplicó un masaje cardíaco, pero cuando se dio cuenta de que el corazón todavía latía, le hizo trasladar a Nava, a 20 kilómetros de distancia, luego de vendarle la caja torácica. Fue una empresa difícil, en principio en coche de caballos, sobre un camino con baches hasta la próxima estación y luego en tren hasta la clínica de Nava. Allí el paciente se pasó una larga estancia en el hospital. Manifestación. Más adelante se manifestó un carcinoma adenoide en el pericardio o mesotelioma del pericardio. Los mesoteliomas son generalmente de crecimiento plano, aunque también, pero menos usual, en forma de gran tumor compacto, en coliflor. En muchas ocasiones, un infarto de corazón se vive como un DHS de ataque contra el corazón con el consiguiente crecimiento de un mesotelioma. Contenido del conflicto. Agresión real contra el corazón, por ejemplo, mediante un golpe o un navajazo. Otra posibilidad es por asociación psíquica. Usted está enfermo del corazón o, de significado subjetivo, estoy enfermo del corazón, en caso de angina de pecho, infarto, taquicardia, etc. Sentido biológico, espesamiento del pericardio para proteger el corazón de un ataque o un peligro real, golpe o navajazo. Incluso figurado, estás enfermo del corazón. En la fase PCL, los mesoteliomas, si se cuenta con micobacterias, se caseifican mediante tuberculosis con una inflamación exudativa y edematosa. Algo muy temido como complicación en la fase de soluciones del síndrome con retención hídrica. Esto sucede si el paciente que entra o está ya en la fase PCL tiene al mismo tiempo un conflicto activo de existencia, de refugiado o de sentirse solo, con un adenocarcinoma de los tubos colectores del riñón. Entonces los mesoteliomas en solución hacen derrames. El pericardio, derrame de pericardio. El peritoneo, ascitis. La pleura, derrame pleural. En ese caso, el organismo utiliza como reserva de agua la vía que presente menos resistencia, es decir, una región, un órgano o una parte del cerebro que de cualquier manera están ya irrigados por un edema de fase de reparación, lo que puede ocasionar al paciente los consiguientes problemas. Ascitis o derrame pleural o de pericardio son síntomas que nos indican la existencia del síndrome. Con síndrome, lo más importante y seguro es averiguar el conflicto de existencia y resolverlo. En este caso, el paciente orina inmediatamente de 1,5 litros a 2 litros y los derrames se reabsorben desapareciendo espontáneamente. Esta es la verdadera terapia causal, la mejor solución. Sin embargo, cuando la solución del conflicto no es tan sencilla o tan rápida como sería necesario en ocasiones, en el caso de ascitis, instalamos un drenaje temporal equipado con una llave de paso, una pequeña espita. Según sus necesidades, el paciente puede evacuar de 1 a 2 litros de líquido de la ascitis. Su alimentación entonces debe ser rica en proteínas, puesto que con el líquido de la ascitis se pierden también proteínas, y asimismo beber la menor cantidad de líquido posible. Cuando el síndrome se ha solucionado, se puede retirar sin problemas el drenaje. También 1 o 2 baños diarios de 1 hora en agua salada isotónica aumenta significativamente la producción de orina. Existen dos diferentes tipos de derrame pleural de pericardio o ascitis, exudativo con tuberculosis o transudativo sin tuberculosis. Fin de la primera parte. Y recuerda que si te quieres descargar este libro, lo puedes hacer entrando en mi página web labacteriafeliz.com, ir a la pestaña de libros y desde allí descargártelo gratuitamente.